Hola Levantas, bienvenidos a una emisión más de la LEF. El día de hoy, 2 de febrero del 2012, estamos celebrando un día muy especial, el Día de la Candelaria, que en México tiene un significado bastante importante. Ya hablaremos un poquito más adelante sobre qué significa y cuáles son las festividades que tenemos en México. El día de hoy discutiremos un tema actual, a pesar del tiempo que ha pasado respecto al mismo, pero que se inscribe en el marco de un aniversario más de este acontecimiento. Específicamente me refiero a la Guerra de las Malvinas, un conflicto entre Reino Unido y Argentina que discutiremos más a detalle. Para eso, permítanme presentarme de entrada, soy Héctor Herrera, es para mí un placer nuevamente darles la bienvenida a esta, nuestra segunda emisión para la cuarta temporada en Comunica Radio y la tercera emisión para Frecuencia Web, nuestra primera temporada en esta nueva casa. Entonces, ojalá que puedan sintonizarnos en ambas estaciones y escuchar estos programas y además emitir comentarios que siempre serán bien recibidos por nosotros. Les presento también a Judith Flores en lo que parece su feliz retorno vacacional. Bienvenida, Judith. Muchas gracias. Hola, leunautas, bienvenidos. Y también les presento a una veterana del micrófono, a quien ustedes ya conocen, Sonia Déciga. Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy y esperamos que este programa les sea de utilidad, sobre todo para conocer sobre este acontecimiento, ¿no? El conflicto de las Malvinas. Y bueno, para abrir el programa siempre se antoja un aperitivo previo al mismo, más en una tarde tan lluviosa aquí en la Ciudad de México, que nos recuerda lo sombrío del día, pero al mismo tiempo lo emotivo para algunas personas que disfrutamos el danzar bajo la lluvia, el bailar bajo la lluvia, como aquella famosa canción. Y bien, empezaré entonces el programa con un aperitivo, las dos noticias principales de la semana que además se inscriben en temas internacionales. El primero es la visita de Angela Merkel, la canciller alemana, que visita China estos días y intenta presionar al país para que tome una postura frente a Irán, que China tome desde luego una postura crítica y ejerza presión hacia Irán por el programa nuclear que está desarrollando y al mismo tiempo también para hablar de los derechos humanos en China. Muchos críticos se preguntan cómo Angela Merkel plantearía el tema sin que esto cause un conflicto en la relación China-Alemania, más aún cuando Merkel va a impulsar una mayor cooperación entre ambos países. Esto ligado desde luego a un mensaje que quiere llevar Angela Merkel al continente asiático, específicamente a China, en la que le pide a los chinos confianza sobre el nuevo sistema económico, es decir, sobre las reformas que está intentando impulsar la Unión Europea para fortalecer su moneda. Y la segunda noticia que me parece también muy importante comentar es relativa a la relación entre Rusia y Siria. Fue sorprendido el 10 de enero un buque ruso que poseía armas y que se dirigía a Siria en un puerto de Chipre. Esto desde luego despierta nuevamente los temores de un conflicto mayor en Siria, más aún cuando Rusia está involucrado y está proveyendo a Siria, al gobierno de Al-Assad, de armas. Esto va al calor desde luego del conflicto interno, cuando grupos rebeldes, incluidos ya algunos elementos militares que se están saliendo del propio ejército, están amenazando al gobierno de Al-Assad. El conflicto se vuelve cada vez más crudo, amenaza con ser una guerra civil y desde luego el papel de Rusia es muy significativo. Más aún cuando Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad y se espera que vote en contra de Siria. Entonces, ante este calor y el apoyo de Moscú hacia el gobierno de Al-Assad, podemos esperar todavía un mayor impasse que provoque el tema de Siria en la agenda internacional. Bueno, ya con este aperitivo, la entrada de nuestras noticias más importantes de la semana, entonces damos inicio al programa. 2 de febrero de 2012, Día de la Candelaria. En las breves de hoy, en la canasta de surtida, les comentaré sobre este día. Se celebra en México y es una fiesta religiosa y familiar. En algunos lugares, como Tlacotalpan, Veracruz, es una gran fiesta en la que se dan eventos de corrida de toros y desfiles. También el 12 de febrero marca el punto a mitad del camino entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, y ha sido pensado para ser un marcador o predictor del tiempo por venir, por lo que también se celebra como Día de la Marmota. En muchos lugares es tradicionalmente un tiempo para preparar la tierra para la siembra de primavera. En México, esta fiesta se celebra y es conocida como la Candelaria. En inglés, esto significa que tiene alusión a las velas que fueron encendidas, que son bendecidas. Es un seguimiento de las festividades al 6 de enero, cuando los niños reciben regalos y las familias y amigos departen el pan, conocido como la Rosca de Reyes. Es ese día donde se define quién es la persona que dará los tamales el 2 de febrero. Entonces, pues ya sabe cada quien quién le tocó. En la mañana, cuando ya iba hacia la oficina, veía muchos puestos de tamales en las esquinas, ataviados de gente haciendo su pedido ahí de verde, de dulce, de mole, de atole, de cajeta, de chocolate, de vainilla, y con esta tarde nublada, sinceramente hasta para comer se antojan. En México es una gran variedad, de tamales, yucatecos, oaxaqueños, chapanecos. De hecho, en el Universal, si ustedes gustan tomar
tomarse un tiempo y leer la nota que nos comparten. Nos dan sobre lugares donde podemos asistir, conocidos en México. Uno de ellos son Tamales Emporio. Es una cadena de restaurantes especializada en ellos y fue fundada en 1960. Actualmente cuenta con 2 establecimientos, uno en la colonia Roma y la otra en San Rafael. Esta tamalería denota su decoración en que está enfocada en cantinas bohemias del siglo pasado, en donde se come su tamal, que es el más famoso, es el chiapaneco, relleno de ciruela, pasa, aceitunas y huevo cocido. También se vende el yucateco con carne de res, pollo, un toque de habanero y salsa de chote, además de los ya tradicionales que les comentaba, verdes, rojos y oaxaqueños. Otro de los establecimientos el restaurante Flor de Lis, que creo que es el más conocido y en donde lo podemos encontrar en la colonia Hipódromo Condesa. El siguiente sería Tamayi, es una tamalería de concepto más moderno y ofrece tamales tipo gourmet, además de ofrecer los ya tradicionales. Ofrece tamales de huitlacoche, el ratatouille, hecho con berenjena, delicioso de Nutella. También ofrece tamales de cazuela elaborados con capas de masa colada intercalados de guiso de salsa verde, con pollo, mole costeño veracruzano y pechuga. El último es tamales Doña Emi. Estos son caseros, es una creación de una señora denominada Doña Hermilia. Se preparan dulces y salados. Entre las especialidades destacan los de guayaba y los de piña. Y con su ya tradicional acompañante, que sería el atole, ¿no? Que ofrece de cajeta, piña. Ya hice una promoción aquí, espero que me den tan siquiera una dotación de tamales, ¿verdad? Pero bueno, eso lo dudo. También el día de hoy, como les comentaba, es un tipo religioso. Ya en México existe una gran parte de población que es católica, entonces las familias se reúnen, aparte de compartir los tamales y el atole, llevan al niño Dios a la iglesia. Es, como les comentaba, es una cuestión religiosa que comenzó en la Navidad con el nacimiento del niño Jesús. El 6 de enero continúa cuando se les llevan los regalos y se sabe quién le tocó el muñequito y es el que va a dar los tamales el día de hoy. Y aparte, pues también hoy van con el niño Dios y lo llevan a presentar con sus ya distintivos o vestimentas, que los hay más variados también, desde futbolista, o sea, las invenciones del mexicano por las celebraciones, por esa convivencia, denotan en el Día de la Candelaria. Entonces, que tengan buen provecho y nos vemos pronto. Pasamos ahora a la Torre de Babel. Bien, pues estamos de vuelta en la Torre de Babel para discutir sobre la Guerra de las Malvinas. Pero antes tenemos que entender qué son las Malvinas, Sonia. Sí, bueno, antes que nada, las Islas Malvinas constituyen un archipiélago situado en el Océano Atlántico al sur. Están rodeadas por el mar continental que Argentina denomina Mar Argentino y a una distancia mínima de 480 kilómetros de la Patagonia, a 172 kilómetros al noreste del Cabo de Hornos, a 1080 kilómetros al oeste de las Islas Georgias del Sur y a 940 al norte de la Isla Elefante en la Antártida. Cabe destacar que la palabra Malvinas es de la palabra Malouines, nombre dado por el navegante francés Louis-Antoine de Bougainville en 1764, en recuerdo del puerto de San Malo en Francia. En inglés, las Islas Malvinas se conocen como Falkland, que fue el nombre que se le dio al estrecho de San Carlos, ubicado entre las dos islas principales. El término Falkland fue acuñado por el navegante John Strong en honor al Anthony Carey, quinto vizconde de Falkland, que era tesorero de la Real Armada Británica, y se le denominó así a toda la extensión del archipiélago. Bueno, la importancia estratégica de las Islas Malvinas es que, en otro tiempo, hace ya muchos años, estaba lleno de puestos balleneros y eso era lo más importante de ahí. Sin embargo, cuando ya desaparecieron numerosas especies de ballenas en los mares australes, pues cambiaron los tipos de negocios que se hacían en ese lugar y por tanto cambiar el rumbo del sector económico más importante de ahí. Sin embargo, aun cuando ya no había como sector económico la caza de ballenas, hubo también explotación pesquera en la zona. Además, numerosas investigaciones han confirmado yacimientos de crudo en la plataforma continental en la que se encuentran las islas,
Por eso se dice que es una zona muy rica. Bueno, por otra parte, el territorio de las Islas Malvinas es políticamente importante porque se están peleando la propiedad de las islas dos países. Argentina, que lo reconoce como parte de su territorio, y Gran Bretaña, que lo reconoce como parte de su territorio porque ellos lo descubrieron. Estratégicamente también la posesión de los territorios adyacentes a la Antártida puede otorgar derechos sobre este continente en futuras negociaciones relacionadas con el mismo. Por eso de ahí que la importancia que se tiene para dominar el territorio de las Islas Malvinas, porque en un futuro pueden ser muy importantes para entrar o para explotar los recursos que estén cerca de la Antártida. Así, el control de este archipiélago entrega una posición estratégica a su ocupante sobre el cruce y el tráfico marítimo en esa zona. Y esta es la importancia de las Islas Malvinas. Y bien, ahora, ¿cómo comienza el conflicto de la llamada guerra de 1982? Esto se inscribe desde luego en el aniversario, el futuro aniversario ya. El próximo 2 de abril cumplirá 30 años del inicio de aquel conflicto que volcó al mundo y sobre todo a dos aliados de los Estados Unidos, que es importante señalarlo: Argentina y Reino Unido. Hay un artículo de Pierre Rassou que recomiendo enormemente relativo a la guerra de las Malvinas, donde explora detalle a detalle cómo surge el conflicto, cuáles son los roles protagónicos de algunos actores centrales y desde luego la importancia de las Malvinas. En esta lógica me gustaría remontarme un poco a los antecedentes. Las Islas Malvinas, ¿desde cuándo son disputadas? Argentina dice que tiene 179 años disputando el dominio de las Islas Malvinas. Esto lo considera como el más antiguo o la más antigua disputa territorial en la era moderna entre dos países. Las Malvinas están ubicadas, como Sonia lo dijo, muy cerca de Argentina, 400 kilómetros, pero muy lejos del Reino Unido, 14.000 kilómetros, para que se den cuenta de lo alejado que está. En otro hemisferio, en otro continente, en otras aguas, demasiado lejano para Reino Unido, y sin embargo, aún así Reino Unido en este papel imperialista ha estado presente en las Malvinas. La isla fue reclamada por varios actores, fue descubierta por Francia, como señaló Sonia, pero al poco tiempo Inglaterra se adueñó de esta isla. Y lo importante es cuando Argentina declara su independencia. En 1810, Argentina incluye en su mapa de República Independiente al territorio de las Malvinas. Desde luego que Inglaterra, que reconoce en 1827 la independencia de Argentina, no formula ninguna reserva. Esto es uno de los argumentos que Argentina hoy en día está exponiendo. Lo cierto es que Inglaterra en 1833 se hace nuevamente con la isla. Con el buque de guerra HMS Clio, al mando del capitán John James Oslow, toma por la fuerza la isla de las Malvinas y además obliga a que todos los argentinos, la población argentina, sea expulsada al territorio argentino, a Buenos Aires. Con esto comienza formalmente la invasión inglesa a territorio argentino. Desde entonces ha habido una disputa territorial por esta isla. ¿Qué es lo que pasa? Que hace 30 años, en el margen de la Guerra Fría, que ustedes recordarán, todos esperábamos un conflicto este-oeste entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, entre un bloque capitalista y un bloque. Y lo lamentable o lo extraño durante esta situación fue que la guerra se dio dentro de un solo bloque, en el bloque capitalista, que enfrenta a dos aliados de Estados Unidos, Reino Unido y Argentina. Argentina en ese momento con una dictadura militar impuesta desde 1976, y por otra parte Reino Unido con un gobierno conservador comandado por Margaret Thatcher, la famosa dama de hierro, como ha sido tildada por su carácter fuerte, por la reestructuración que hizo de Reino Unido y por lo que significó en los años 80. Además era la dama fuerte de la política internacional en aquellos años. Bajo esta lógica, uno esperaría que la guerra hubiera sido algo insignificante. Incluso el propio Vargas Llosa alguna vez dijo en un comentario que la guerra de las Malvinas entre Inglaterra y Argentina parecía la guerra de un peine por dos calvos, entre dos calvos. Lo cierto es que Vargas Llosa se equivoca, porque las Malvinas tienen una importancia mucho más grande que un peine para dos calvos, que no podrían ocuparlo. En este contexto, tendremos que decir que la guerra se aviva de los años 40. En los años 40, cuando Juan Domingo Perón llega al poder en Argentina, comienza con un discurso nacionalista, y entre ello incluía recuperar las Islas Malvinas. Desde luego que esto se va enfriando paulatinamente, se manejan mecanismos diplomáticos, Naciones Unidas entra en juego, se traba mucho la negociación, y se queda como un tema estancado hasta los años 70, con la dictadura militar. Ustedes recordarán que en 1976, como he comentado previamente, comienza una dictadura militar conocida como el Proceso, o la Junta Militar para propósitos más claros, en la que los militares dan un golpe de estado y se hacen del poder. Una dictadura militar en el Cono Sur. Los militares tenían, entre esta lógica, un programa nacionalista también. Eran neoliberales, al igual que Thatcher, de hecho, y la lógica del Fondo Monetario Internacional, el consenso de Washington, que aún no ya estaba manejando esas ideas, y además eran bastante autoritarios. La Junta Militar tenía entre sus planes, desde luego, volver al poder de las Islas Malvinas.
Esto lleva a un enfrentamiento tras un cambio de poder. La junta militar parece fracasar en Argentina en temas económicos. Argentina pasaba por una crisis económica muy fuerte y en temas de legitimidad entre el pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Que para legitimarse, la junta militar lo que hace es poner el tema nacionalista en la mesa y avivar a la opinión pública argentina. ¿Cómo? Recuperando las Islas Malvinas. Hay un cambio de gobierno, sale Videla, entra Viola, y después de Viola entra Galtieri, Leopoldo Galtieri, y Galtieri lo que hace en 1982 es planear, incluso desde un año antes, desde el 81, planear la invasión a las Malvinas. Era un plan bastante sutil, que comienza a esbozarse en diciembre del 81, pero que entra en vigor en mediados de marzo de 1982. Ante esta lógica, entonces, el conflicto va endureciéndose paulatinamente en la medida en que Argentina comienza con una estrategia bastante cobertiza, bastante clandestina, en la que coloca algunos obreros en las islas del sur y después envía militares, supuestamente a recoger a los obreros que estaban protestando. En realidad lo que envió fue militares extras para invadir las islas. Ante esta lógica, Inglaterra tiene que presionar a Argentina para entrar en un nuevo contexto. Hacemos una pausa para escuchar una canción que, haciendo alusión a Argentina, en esta ocasión vamos a poner tangos. Ahorita vamos a escuchar Por una cabeza de Carlos Gardel. Exacto, el más grande tango, a mi punto de vista, del más grande tanguista del mundo, que es Carlos Gardel. Bien, estamos ya en la segunda parte de la Torre de Babel, ya nada más para terminar este conflicto, cómo ocurrió al final, después del 2 de abril. Como usted recordará, nos quedamos en marzo. En marzo los argentinos toman la isla Georgia del Sur y ya comienzan a expandirse poco a poco a través de la Operación Rosario, llamada también Operación Azul, una vez que entra en su fase anfibia y comienzan a entrar al territorio de las islas. El 2 de abril es la parte más cruda, porque aquí ya Argentina ondea su bandera sobre las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur y las Islas Sándwich del Sur. También Inglaterra, ante esta lógica, tiene que reaccionar. Entonces el 3 de abril Reino Unido logra en la ONU una aprobación, la aprobación de la resolución 502, en la que exige a Argentina que se retire de los archipiélagos ocupados. Esta resolución es muy controvertida porque obtiene el apoyo de Estados Unidos y otros países del Consejo de Seguridad, entre ellos Francia, Togo, Zaire, que están en la lógica de la presión francesa, e incluso de un país latinoamericano, la Guyana. Desde luego hay un país que se abstiene, que vota en contra, de hecho, que es Panamá, el país latinoamericano presente en el Consejo de Seguridad. Así oficialmente nace la guerra el 2 de abril, que enfrenta a Inglaterra y a Reino Unido. Hubo muchas especulaciones respecto a la guerra porque muchos pensaban que no iba a ocurrir. Al final tiene que ocurrir porque se enfrenta Margaret Thatcher contra Galtieri. Argentina tenía que ganar esa guerra, lo mismo que Reino Unido. Era una cosa vital en materia política interna para ambos países el ganar esa guerra. Entonces se enfrentan durante más de 2 meses y medio, y el 14 de junio de 1982, para reducir la historia, Reino Unido vence a Argentina. En una guerra que en un principio fue bastante pareja. Contrario a lo que se piensa, el número de efectivos fue muy similar, sobre todo en materia del ejército. La Armada y Fuerza Aérea fue superior Reino Unido, sobre todo en materia naval. La gran potencia naval siempre ha sido Reino Unido. Entonces Reino Unido expulsa definitivamente a Argentina y desde entonces han peleado la soberanía de las islas. Esto tiene consecuencias muy importantes que comentaremos más adelante. Pero entonces aquí yo le pregunto en la mesa, ¿la soberanía de las Islas Malvinas a quién pertenece en esta lógica? Y fíjate que esa es una interesante pregunta porque ha sido tema de debate en la agenda internacional, bueno, en el punto de vista del derecho internacional. Anteriormente, en siglos pasados, se consideraba que el descubrimiento le otorgaba la soberanía al que lo descubrió. Es decir, si un país descubría un nuevo territorio, entonces la soberanía de ese territorio radicaba en el que los descubrió. Y en este sentido, Gran Bretaña siempre se adjudicó el descubrimiento de las Islas Malvinas. En Gran Bretaña siempre consideró que el primer avistamiento de las islas se había hecho por el capitán John Davis en 1592. También países como España se adjudicaban a ellos el descubrimiento de estas islas. Entonces, no se sabía de quién tendría que ser la soberanía. Posteriormente, cuando avanza el derecho internacional, se empieza a decir que, bueno, descubrir un territorio no basta para tener la soberanía, ¿no? Sino que también se tiene que tener gente habitando en el territorio, ciudadanos de ese país, para que se puedan considerar soberanos. Y en este sentido, pues, países como Argentina fueron los que empezaron a poblar, Argentina y España principalmente empezaron a poblar el territorio. De ahí que Argentina y España durante mucho tiempo se adjudicaron la soberanía de las islas. Finalmente, Argentina se adjudica más la soberanía de las Islas Malvinas por la condición geográfica de estas. Entonces,
Argentina lo que alega es que las islas están muy cerca de su territorio y que por eso, por la condición geográfica, ya él tiene derechos sobre las islas. A pesar de esto, bueno, y después de la guerra de 1982, pues los habitantes de las Islas Malvinas ya se consideran ciudadanos británicos. Y de hecho, el Reino Unido ha incrementado ahí su presencia militar, construyó una base aérea para que se pudieran aterrizar los cazabombarderos. Es decir, Gran Bretaña, podría decirse, tiene ahorita el control sobre el territorio de las Islas Malvinas. En 1740 Lord Armstrong decía, en tiempos de guerra nos daría el control de los océanos, haciendo alusión a las Islas Malvinas. O sea, lo consideraban un punto estratégico. Si bien comentando lo que decía Sonia, yo daría mi punto de vista que, bueno, más que nada Pierre Raspail en su escrito dice que cuando comenzó la guerra de las Malvinas, ni siquiera los británicos sabían dónde estaban ubicadas, a diferencia de los argentinos, los cuales citaban, las Malvinas son nuestras. Una Alsacia Lorena siempre presente, un fenómeno de unidad, una frustración, un mito. Entonces ahí es como que contradictorio, ¿no? Que los argentinos, aparte tienen todos los puntos a favor los argentinos. Un punto es la cercanía geográfica. 2, que ellos ya conocían de las Malvinas, a diferencia de los británicos. Los británicos lo están utilizando como un punto estratégico por la importancia que tienen a nivel marítimo, ¿no? De hecho, hay una anécdota muy graciosa porque se especulaba que el esposo de Margaret Thatcher, Dennis Thatcher, estaba en la junta de gobierno de una empresa llamada Falkland Island Company, que era una empresa que operaba desde las Islas Malvinas. Después, incluso contraviniendo esta historia, el propio Dennis Thatcher da una entrevista, pocos meses antes de morir, de hecho, en la que aclara que cuando se da la invasión a las Malvinas, que se reúnen todos en el número 10 de Downing Street, que es la residencia oficial de Reino Unido, del primer ministro de Reino Unido, avisan de la invasión a las Malvinas por parte de Argentina. Y él se pregunta dónde están las Malvinas, pero no lo dijo por miedo a ser visto como ignorante frente al gabinete de Thatcher. Hablando después con los funcionarios de Thatcher, se da cuenta que tampoco nadie en el gabinete conocía dónde estaban las Malvinas. Se convierte más en una política interna que en realidad de proyección internacional. Pero tenemos que recordar un punto que me parece importante aquí recalcar. La Asamblea General de Naciones Unidas establece en 1961 un comité especial de 17 miembros que se amplía a 24 miembros en 1962. Este comité se conoce como el Comité Especial de los 24 o el Comité Especial de la Descolonización. Su objetivo es llevar a aquellos territorios que tienen características de colonia a la independencia. El día de hoy hay 16 territorios, entre ellos está el Sahara Occidental, que ustedes recordarán, el conflicto que tiene con Marruecos. Están las Islas Anguila, las Bermudas, las Islas Caimán, las Islas Malvinas, las Turcas y Caicos, las Islas Vírgenes Británicas, las Americanas, Montserrat, Santa Elena, Gibraltar, entre otras como 6 o 7 islas del Pacífico. Esto es importante porque de estos 16 territorios coloniales todavía, Inglaterra posee 10. Es decir, que Inglaterra sigue siendo la potencia colonialista en pleno siglo XXI. Este es un argumento que de hecho ocupa la Junta Militar y que hasta el día de hoy Argentina sigue ocupando para demostrar que en las Islas Malvinas hay una situación de colonización muy importante. Pero la guerra tiene consecuencias extras, ¿no? ¿Qué pasa una vez que la guerra se pierde? ¿Cuál es la consecuencia principal de esta guerra? Veámoslo en términos internos. Como comenté hace rato, tenemos que ver este asunto en términos de política interna. Argentina está gobernada por una junta militar demasiado autoritaria que tiene problemas de legitimidad al interior, con problemas económicos, que eso lo podemos ver en el cambio sucesivo de varios presidentes en un corto tiempo. Galtieri tiene que legitimarse frente a la sociedad argentina. ¿Cómo hacerlo? Con un discurso nacionalista. Recuperemos las Malvinas. Nunca creyó que Margaret Thatcher o que Reino Unido contestaría a esa amenaza. El problema fue que Margaret Thatcher estaba al frente de Reino Unido y si era una mujer que contesta ese tipo de amenazas. Esto se suma desde luego a una interpretación que hace la Junta Militar, porque Inglaterra desmantela una base científica en las Islas Malvinas y al mismo tiempo retira a un buque de guerra que tenía estacionado ahí, a un buque patrulla. Esto Argentina lo entiende como que Inglaterra no le está importando a las Islas Malvinas y está dejando el camino libre para que Argentina recupere ese territorio. Entonces, bajo esta lógica, la Junta Militar apuesta todo su futuro político a ganar esa guerra. Responde también ganando esa guerra. Tenía problemas políticos también internos. Había crisis económica en Reino Unido. Thatcher tenía que legitimarse, se acercaba a la reelección del gobierno de Thatcher. Entonces también tenía que ganar esta guerra. Y sobre todo su relación con los militares también sería beneficiada una vez que los pondría como héroes nuevamente con la guerra de las Malvinas. Entonces la principal consecuencia que podemos ver en esta lógica también son internas.
Argentina pierde, Reino Unido gana. ¿Qué pasa? Thatcher se convierte en una héroe. Gana la reelección de 1983, la convierte en una política dura, en la dama de hierro, mejora las finanzas y además mejora la imagen del ejército y el poderío de Reino Unido nuevamente en los años 80. ¿Y quién pierde? Argentina. Y con esto pierde la junta militar. ¿Qué es lo que pasa? Que en el 83, a pocos, no me acuerdo si días o semanas de que pierde Argentina la guerra, la junta militar fracasa. Se acaba para siempre la junta militar y surge el gobierno de Raúl Alfonsín, un demócrata que impulsa un proceso de modernización argentina al interior, desde luego, que lleva a la democracia argentina, una democracia en la que ha permanecido desde estos años. Es decir, que la guerra sirvió para acabar con la última dictadura militar del sur, del cono sur, ¿no? Entonces creo que esa es la principal consecuencia que podemos esbozar. Y bueno, con esto entonces nos vamos a una canción más, una pausa. Sí, vamos a volver a escuchar a Carlos Gardel, ahora con la canción Volver. Y bueno, hace unos momentos estábamos hablando de las consecuencias que tuvo la guerra entre Argentina y el Reino Unido. Yo creo que las principales consecuencias, obviamente ya las dijo Héctor, fueron políticas, porque esto le permitió a Margaret Thatcher la reelección un año después, en 1983. Y que considero que esto fue más bien una guerra estratégicamente más bien política, porque al menos hasta una década antes del conflicto, digamos la década de los 70s, Reino Unido no consideraba importante defender el territorio de las Islas Malvinas. Más bien lo consideraba como un problema para estabilizar sus relaciones con América Latina. Y de hecho el Reino Unido estaba proponiendo devolver paulatinamente el territorio hacia Argentina, es decir, darles unos años o durante un tiempo una soberanía, digamos, a medias, digamos, darles compartir la soberanía con Argentina y con la promesa de que en algún momento en el futuro se les iba a dar la soberanía total. Entonces, Inglaterra ya estaba pensando en devolver las islas. Sin embargo, pues obviamente por la coyuntura le convenía a Margaret Thatcher iniciar la guerra en 1982 y en poner todo su empeño en ganarla, porque eso le daría más poder dentro de Gran Bretaña. Y bueno, y en este sentido ahora hay que hablar de quiénes fueron los que apoyaron y quiénes no apoyaron en esta guerra. O sea, cuáles fueron los actores a nivel internacional. Bueno, aquí es muy importante señalar esta parte, los actores que apoyaron a Argentina y aquellos que apoyaron a Reino Unido. ¿Cómo se da a nivel internacional la reacción para el conflicto? Es importante señalar que América Latina se suma a Argentina, apoya, al menos discursivamente, la causa argentina. Pero es demasiado discursivo, no hay más apoyo que ese. Brasil por ahí presta una base militar, Uruguay se declara neutral, aunque después permite el paso de algunos aviones ingleses por su territorio. Desde luego Argentina garantizó la neutralidad de Uruguay en un principio, porque de ahí salió parte de la expedición a la invasión, a las Malvinas. Y al mismo tiempo, otros países latinoamericanos se suman en un apoyo diplomático a Argentina. Sobre todo Perú, que es importante señalarlo porque en ese momento Perú tenía a un peruano en la Secretaría General de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, que era un peruano, que entonces Fernando Belaunde, que era el presidente de Perú, promueve también a nivel diplomático el apoyo a Argentina. Incluso hace poco salieron en las noticias que el apoyo no fue solo diplomático, sino también suministró parte de armas a Argentina. Pero más allá de eso, nadie más apoya. Ecuador no se mete mucho porque tenía un conflicto diplomático con Perú, Venezuela tiene también conflictos, apoya discursivamente, pero no más. En contra de la resolución 502 en el Consejo de Seguridad, que es importante señalarlo, pero tampoco hace más. México mantiene la misma posición neutral de siempre, estamos a favor de la resolución de las causas de forma pacífica, apoyamos la reivindicación de los derechos. Discursivamente se inclina un poco por Argentina, pero en la práctica es neutral, como básicamente somos en todos los conflictos internacionales. Ante esta lógica, las posiciones importantes son en Europa y en Estados Unidos, que era el peso importante dentro del bloque capitalista. Europa se inclina absolutamente por Inglaterra. Muchos creían que Francia y Alemania no se inclinarían por Inglaterra porque tenían contratos militares con Argentina y empresas en Argentina, entonces había intereses. Pero resulta que Mitterrand, presidente francés, le llama ese mismo día de la invasión a Margaret Thatcher, el 3 de abril, y le dice, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque somos países similares, tenemos armamento nuclear, tenemos una vocación, no colonialista, no lo dice así, pero tenemos una vocación internacional. Y desde luego somos miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
Entonces Francia se inclina a apoyar a Argentina, a pesar de que se dice, como rumor aquí lo pongo, que el hermano de Mitterrand era miembro de la junta que le vendía misiles a Argentina, los famosos Exocet, que fueron los misiles exitosos de Argentina en contra de Inglaterra. Alemania también se abstiene de sus intereses y apoya a Inglaterra. El resto de Europa también apoya completamente a Inglaterra. Italia, Luxemburgo, Bélgica se suman a esta causa. En esta lógica lo que muchos esperaban era la posición de Estados Unidos, porque era la importante. Estados Unidos, ¿qué posición va a tomar cuando es la cabeza de este bloque? Estados Unidos juega muy ambiguamente porque no sabe qué hacer. Ambos son aliados, la dictadura militar es proclive a los Estados Unidos y el gobierno de Thatcher es bastante afín a Estados Unidos. Margaret Thatcher era muy amiga de Ronald Reagan, tenían ideas muy similares, sobre todo en materia económica. Y entonces Estados Unidos juega muy ambiguamente en un principio. Alexander, el ministro de Asuntos Exteriores, el del Departamento de Estado de Estados Unidos, intenta mediar en el conflicto. Incluso viaja a Argentina, hace gestiones, se comunica con Thatcher, pero no es bien visto Alexander Haig ni por el gobierno de Reagan al interior, porque hay conflictos, ni por Thatcher. Entonces Alexander Haig falla en su misión, incluso como anécdota también. Una vez que acaba la guerra, Thatcher viaja a Estados Unidos y a las 2 semanas corren, literalmente, a Haig de su puesto como secretario del Departamento de Estado, para que vean cómo el papel de Haig no era muy valorado por Inglaterra tampoco. Entonces Estados Unidos juega ambiguamente, el Pentágono apoya desde luego a Inglaterra, y Estados Unidos al final se decide por Reino Unido. Ponen una balanza y dice, ¿qué apoyo? ¿El TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca con América Latina, o apoyo a la OTAN con Reino Unido? La OTAN era más importante desde luego que el TIAR, entonces se decide por Reino Unido, y Estados Unidos apoya, incluso logísticamente y con algunas armas, a Reino Unido. ¿Qué les parece este papel del TIAR? Porque incluso Argentina invoca al TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se firma después de la Segunda Guerra Mundial. Argentina dice, bueno, este tratado está para la defensa mutua, ¿no? Entonces yo apelo a este tratado para que toda América me ayude a defenderme de Reino Unido. Un país importante aquí es Chile, porque Chile no apoya a Reino Unido. Y de hecho, a mí me parece muy curioso el caso de Chile. Digo, no apoya a Argentina. Argentina apoya a Reino Unido porque sabía que tenía después iba al conflicto, porque entonces iban a invadir otras zonas. Las tenía por aquí, se me perdieron. Unas islas que están al este, ¿no? Al oeste. Las islas Picton, las islas Lennox, y iban a llegar hasta Cabo de Hornos. Entonces, por esa creencia que tenía Chile, es que apoya a Gran Bretaña, dejando, digamos, un poco de lado a sus hermanos de América Latina. Sí, Pinochet fue muy listo porque sabía que después de Inglaterra, si Argentina vencía a Inglaterra, seguía Chile. Había un conflicto por el canal del Beagle que no se había resuelto todavía. Entonces Pinochet dice, si yo apoyo a apoyo a Argentina, gana Argentina, entonces va a seguir contra mí. Incluso presta bases militares a Reino Unido para que opere, también se dice que prestó armas. De alguna forma Chile fue activa a favor de Reino Unido y en contra de su vecino Argentina, para evitar que tuviera reclamaciones. Incluso al final de la dictadura militar, cuando llega el gobierno de Alfonsín, se hace un plebiscito para saber qué se va a hacer respecto al tema del canal del Beagle, y se opta por la vía pacífica, lo cual fue una conveniencia para Chile también. La Santa Sede interviene y se divide el territorio entre los dos países, ¿no? Entonces fue benéfico para Chile, ¿no? Y de hecho demasiado benéfico, porque firma un tratado después con Gran Bretaña en 1984 precisamente para que no siguieran la invasión hacia estas islas que tanto le preocupaban, o este espacio geográfico que tanto le preocupaba. Es que son islas Chile. muy estratégicas. Sí. Sí, el dominio del mar, como lo citaba Lord Nelson. Y aparte también como que no le convenía, o sea, se definió todo cuando Estados Unidos da su voto hacia Inglaterra y deja de lado a Argentina. Dice, pues, como dice Héctor, ¿no? La OTAN era más importante en ese momento, aparte la década de los 80, ¿no? ¿De qué lado iban a estar? No iban a estar a favor de la unificación de la paz, ¿no? Era así como que dejarlo de lado. Aquí Moscú tuvo una posición muy interesante, ¿no? Me imagino ahí viendo cómo se están peleando dentro del mismo bloque, a ver qué restos recojo ha de haber dicho Moscú. Si pierde Reino Unido, pues es una oportunidad en contra de Europa, y si pierde Argentina, pues una posibilidad también para entrar por América del Sur. Y yo recalcaba el caso del TIAR porque me parece significativo. Estados Unidos le conviene. Hace poco lo hizo en el 2001 cuando las Torres Gemelas, cuando México renunció pocos días antes, curiosamente, al TIAR, y lo denunció. Pero aquí en este caso Chile esbozó un argumento en contra de Argentina. Dijo, Argentina no puede invocar el TIAR porque el TIAR es para la defensa. Y aquí Argentina fue el atacante inicial, entonces no podemos defender a alguien que ataca. Ese fue el argumento de Chile. A Estados Unidos ni siquiera le importó el TIAR. Se nota que le importa cuando afecta su seguridad, ¿no? Afecta su seguridad. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar otra canción, otra vez de Carlos Gardel. Esta vez, adiós muchachos.
Bien, estamos de vuelta en la cuarta y última sección de la Torre de Babel para discutir la actualidad del conflicto de las Malvinas. Como les comenté, el 2 de abril se cumplen 30 años ya del inicio de la guerra. En esta lógica han surgido varios comentarios de parte del gobierno de Reino Unido y también del gobierno de Argentina respecto al conflicto. ¿Qué pasará con las Malvinas a futuro? Es lo que se está esbozando. Muchos apelan por la visión diplomática, pero también hay quien está diciendo que podría ser un conflicto caliente nuevamente. La actualidad es muy diferente al escenario de los 80. Ahora vemos a una América más unida, a una América que, en América del Sur, más que nada, a trabajar en conjunto, ven en resultados positivos en este aspecto. Entonces ahora se nota y se observa la apoyo de México, que a pesar de ser un país que es más contado con Estados Unidos, que trabajar más con Estados Unidos que con América, está apoyando a Argentina, ¿no? Incluso el presidente Felipe Calderón lo ha mencionado, y también se ha hecho una moción para no permitir la entrada de buques con banderas de propiamente las islas de las Malvinas. También hay que analizar cuál es la postura ahora de Argentina y de Gran Bretaña, ¿no? Por una parte, en Argentina se dice que Gran Bretaña está siendo colonial todavía, aún en pleno siglo XXI, tener posesiones coloniales como hace 100 años. Y por otra parte, es Gran Bretaña el que dice que Argentina es el que está intentando invadir este espacio, y sobre todo porque la población en las Islas Malvinas ya se sienten británicos. Ellos no quieren ser argentinos, han tenido la ciudadanía durante todo este tiempo británica, y de alguna manera, pues los derechos que les da el pertenecer a Gran Bretaña. Por esto es que Gran Bretaña dice, bueno, las islas son mías, la población está a favor de que sean británicos, y por eso se está pensando que el que quiere invadir, digamos, el territorio es Argentina. Se suma esto a las olas de declaraciones que han tenido ambos gobiernos, cada vez más intensas, se le están subiendo el tono. Algunos especialistas también han esbozado que es un asunto interno nuevamente. Cristina Fernández de Kirchner quiere nuevamente legitimar su política, trayendo este tema a colación, más que se cumple un aniversario más, y además tapar un poquito, desviar la atención de los temas económicos que están muy, muy fuertes en Argentina, y también temas políticos. Por otra parte, Reino Unido también está en una crisis, la crisis del euro, no saben cómo salir de ella, entonces también se está desviando un poco la atención con este tema de las Malvinas. Se convirtió otra vez en el teatro público para muchas personas, pero lo cierto es que hay intereses nuevos en las Islas Malvinas. Comentamos, por ejemplo, de la proyección de una plataforma petrolera que se está haciendo en las Islas Malvinas, una compañía llamada Fault Lines Oil, que de hecho se está criticando porque va a colaborar con otra empresa, Arcanco, me parece que es estadounidense, que con el derrame de petróleo en el Golfo de México, que dejó desde luego un desastre natural increíblemente elevado y perjudicial para el propio ambiente. En esta lógica, entonces, tenemos que preguntarnos qué pasará. ¿Habrá petróleo? Hay opiniones encontradas, especialistas que dicen que no hay ni gota de petróleo, otros que dicen que hay potencialmente 500 millones de barriles de petróleo en las Islas Malvinas. En caso de encontrarse este petróleo, el conflicto va a tener otras proporciones aún mayores. Hablamos de lo estratégico que es el canal del sur, esa parte de las Malvinas que permite conectar al Pacífico con el Atlántico y viceversa, ¿no? Sustituye un poco al canal de Panamá. Entonces, Argentina también ha esbozado otras razones, como la posición estratégica de la isla respecto a las ondas hertzianas. Bajo esta lógica, se dice que quien posea las Malvinas puede bloquear las emisiones de ondas hertzianas para toda América del Sur, es decir, radio y televisión. Y lo pongo también en el marco de otra noticia, que es el envío del HMS Downlets, un buque de guerra al Atlántico Sur, de parte de Inglaterra. ¿Son visos de que quiere proteger ahora sí la isla? Pues es que sin duda la isla es estratégica. Yo lo veo en el sentido de que es digamos, o podría ser la base para pasar a la Antártida. Y en la Antártida sí ya se han descubierto que tiene grandes recursos, tanto minerales como de agua. Entonces, estratégica es el territorio de las Islas Malvinas, sí es estratégico. Y bueno, yo estaba leyendo que en efecto sí hay investigaciones que dicen que hay petróleo. Entonces yo creo que por eso está ahorita. No creo que el conflicto sea muy grande ahorita en estos años, ¿no? Pero sí creo que va a resurgir en la agenda, porque en un futuro el petróleo que esté ahí va a ser muy importante para el país que lo tenga. Y entonces obviamente Gran Bretaña no va a querer dejar ahí de tener su soberanía para poder hacer este tipo de negocios. Yo creo que en los próximos años sí se va a desenvolver más este conflicto, en tanto se empiecen a necesitar más los recursos que están ahí.
Y esto se suma a la promoción, al nombramiento de una nueva embajadora para el Reino Unido, Alicia Castro, que es un personaje demasiado controvertido. Y ella es muy famosa por una imagen en la que estuvieron votando una serie de medidas en el Congreso respecto a la crisis financiera del 2000 en Argentina, y se votaron en el marco del Fondo Monetario Internacional, de las recomendaciones que daba el fondo. Entonces Alicia Castro saca un letero con una bandera de Estados Unidos en la que esposa un poco su actitud de rebeldía. Es como vendernos a los Estados Unidos, decía Alicia Castro. Es un personaje bastante polémico en la vida argentina porque despierta este tipo de comentarios, este tipo de acciones. Incluso ya fue nombrada embajadora de Argentina en Venezuela. Fue muy amiga de Hugo Chávez, iba a decir Hugo Castro, ya estoy fusionando no digas eso, no. De Hugo Chávez, y incluso se especuló en la prensa venezolana que tenían una relación amorosa. Eso no lo sé, pero lo que sí podemos saber es que es un personaje muy polémico. Y ahora Argentina la envía a Reino Unido con esta misión, recuperar las islas. Y sabiendo cómo es ella, creo que ya estoy viendo las futuras noticias respecto a la relación diplomática entre Argentina y Reino Unido. Cabe aclarar en este marco también que la relación entre Argentina y Reino Unido se reanuda en 1984. En 1985 Londres otorga a las Malvinas una nueva constitución que reconoce el derecho de los habitantes a la autodeterminación. Y hasta el 1990 completa las relaciones diplomáticas entre Argentina y Reino Unido. En 1995 los dos países firmaron un acuerdo de reparto de eventuales riquezas petroleras de la zona, que hoy en día podría entrar en vigor de hecho, y en el 99 se establecen vuelos regulares entre Argentina y Puerto Stanley, o también conocido como Puerto Argentino, por los argentinos, que es la capital de las Malvinas, y se retira el anuncio de las Malvinas son nuestras del aeropuerto de Buenos Aires. Hasta el 2001, por primera vez, un primer ministro británico, Tony Blair, efectuó una visita a Argentina desde el conflicto. Y lo que parecía ser entonces ya el feliz término de este conflicto se está avivando nuevamente. Veremos qué pasa entonces. ¿Qué creen ustedes, haciendo un poco de perspectiva, qué va a pasar en este tema? ¿Se recuperan las Malvinas? ¿Se queda en un impasse diplomático como ha pasado otras ocasiones? No creo que Argentina recupere las Malvinas. Sería un poco conflictivo, no tanto para la posición que tienen contra Reino Unido, y principalmente yo lo diría por los pobladores, ¿no? Por lo que ellos quieren mantenerse como ciudadanos de Reino Unido, y entonces ahí sería como que el principal obstáculo que tendría, ¿no? Aparte de la potencia que tenemos enfrentándose, ¿no? ¿Ves una guerra? Guerra no. Yo sí veo un conflicto, porque... ¿Militar? Tal vez militar en el futuro, digamos no este año, no el próximo, pero sí en algunos años, porque pues, van a intentar resolverlo todo por la vía diplomática, pero yo creo que no se va a llegar a ningún acuerdo, en tanto los dos países quieran tener el control del territorio. Entonces yo creo que sí podría haber un conflicto militar por la importancia que va a tener las islas y que van a jugar en un futuro. Entonces, el que tenga el control de las islas va a tener mucho control en la zona. Entonces, es algo muy importante como para dejarlo pasar solo por la vía diplomática, o para decir, sí, ok, te dejo la soberanía, ¿no? Yo creo que sí va a haber conflicto. Sobre todo por los recursos, ¿no? Si logran estos estudios decir que hay petróleo en las islas, entonces sí, ese sería un hecho este conflicto. Concuerdo con Judith, dependerá mucho de si se encuentra o no petróleo, porque le dará un valor extra a las Islas Malvinas. Haciendo también este ejercicio, creo que no habrá un conflicto militar como el del 82 por varias razones. La coyuntura es diferente. Y ahorita estamos hablando de una América del Sur mucho más unida que en el 82, un gobierno democrático argentino, mucho más allegado a Brasil, que va para ser una potencia militar, es un país relevante en términos militares. Argentina por sí misma es el segundo ejército más grande de América del Sur, América Latina, de hecho, después de Brasil. Y hemos visto estos mensajes de unidad del Mercosur, de UNASUR, este nuevo mecanismo que también veremos cómo funciona en el futuro, y también del CELAC, la cumbre de estados latinoamericanos que marcha en este sentido. Y desde luego un Estados Unidos que tendrá que saber qué posición tomar ante un eventual conflicto. Esta vez es distinto, nuevamente es en su área de influencia, nuevamente son con aliados claves, nuevamente sigue viva la OTAN y el TIAR, que se ha vuelto a reactivar desde el 2001, y creo que pondrá en la mesa también el tema de un nuevo acuerdo de seguridad hemisférica, cómo actuar en caso de un eventual ataque, ¿no? Y con esto concluimos entonces la Torre de Babel y vamos a Cuéntame. No olviden que pueden comunicarse con nosotros por internet a nuestro correo electrónico elalef.comunicarradio@hotmail.com, y también nos pueden seguir en Facebook y en Twitter como @elalefcomunicarradio. Les
Comentamos que tenemos un evento. El Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM les extiende una cordial invitación para asistir a la conferencia magistral de European Union in the World, impartida por Catherine Ashton, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. La cita es este viernes 10 de febrero a las 10:45 de la mañana en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y como mensajes de la LEP tenemos la reiteración nuevamente: no se pierdan en la LEP por frecuencia UAM. Todos los lunes cambiamos de horario. Antes estábamos de 7 a 8, ahora vamos a ser de 8 a 9 por la señal www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Y los jueves, como siempre, escúchenos por Comunica Radio de 2 a 3 p.m. en la dirección www.comunicaradio.com o directamente desde nuestro blog, donde podrán escucharlo en vivo, o las emisiones grabadas. Y pasamos entonces a nuestra sección final, a rodar el balón. Tengo unas breves deportivas, aprovechando mi presencia el día de hoy aquí en el ALEP. El próximo 25 de febrero comenzará la conformación del equipo de Karate Do de la UNAM, que representará a la institución en la Universidad Nacional, cuando se dispute la fase estatal de esta disciplina en las instalaciones del Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte, CCS. Si no saben dónde está, está en la rampa del estadio de Olímpico. Es que muchos no sabemos. Y ahí hay de hecho una biblioteca para aquel deportista que quiera libros sobre el tema. También a partir de mañana en el estadio Roberto Tapatío Méndez de Ciudad Universitaria se recibirá a los atletas del sector 7 de la CONADE del 3 al 6 de febrero, en el que será la etapa regional de atletismo rumbo a la Olimpiada Nacional 2012 a realizarse en el estado de Puebla. No es el único, habrá más. Ciudad Universitaria se da sede para tanto Olimpiada como para Universiada. Para Olimpiada nada más sería jugarse un pase por lo que es la región, y para Universiada me parece que son 2, y esta se va a hacer en el estado de Veracruz. Entonces estén muy atentos. Acaba de iniciar el semestre, pueden checar las opciones de deportes en deporte.unam.mx. Están las disciplinas, los requisitos, no dejen de consultarlo. Es una experiencia muy importante y muy formativa para ustedes. Y otra noticia sería que el ranking mundial de clubes de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, IFFHS, dijo que el Monterrey ocupa el lugar 40. Bueno, el primer lugar es para Barcelona y el segundo para el Real Madrid. Qué raro, ¿verdad? Entre nuestros equipos favoritos de fútbol mexicano, fútbol soccer, los Pumas se encuentran en el lugar 128, los Monarcas en el 76, cosa que no me pareció muy agradable. El América en el 144, los Jaguares de Chiapas en el 174, Cruz Azul en el 178. Destaca no ver aquí en estas posiciones al Guadalajara. Algo estará pasando allá. Entonces serían las breves deportivas, y chequen Deporte UNAM. Y con eso hemos llegado al fin del programa de esta emisión sobre la Guerra de las Malvinas. Se despide Judith Flores. Bye. Sonia de Siga. Gracias por habernos escuchado. Los mantendremos informados sobre el próximo programa. Y Héctor Herrera, ha sido un placer estar con ustedes en esta emisión. No dejen de sintonizarnos como es usual. Nos despedimos como Carlos Gardel lo hacía, así que adiós muchachos, nos vemos en una siguiente emisión. Esto fue la LEP por Comunica Radio.